Al poseer un importante legado cultural que reúne diversas costumbres, tradiciones y creencias en las tres regiones del Perú, se ha dado como fruto innumerables crónicas ancestrales y leyendas urbanas que se han transmitido de generación en generación. Sus personajes principales son elementos naturales, tomando toda clase de escenarios como lagunas, bosques, playas, ríos y montañas. Algunas tratan sobre personajes fantásticos o fenómenos sobrenaturales. Otras evocan terroríficas historias o se remontan a épocas muy antiguas, pero todas se caracterizan por tener un contenido místico y religioso, lo que les ha permitido perdurar a lo largo del tiempo. A continuación, podrán conocer algo más sobre la presencia de seres que han habitado en el Perú y se han transmitido en historias. Muchos piensan que andar por el corazón de la selva peruana es un simple paseo o un viaje de expedición cualquiera, pero lo que no saben es que en nuestra selva peruana no solo hay distintos animales exóticos o vegetación, sino que también en la selva se encuentran distintos misterios y leyendas que no crees hasta que las vives en carne propia. La leyenda del Tunche es conocida por varios en nuestra selva peruana y se sabe que este es un ser que vaga por las noches. Algunos dicen que es un alma en pena, otros que es un ave o incluso hasta un brujo. Pero bueno, cuenta la leyenda que antiguamente había un hombre atormentado por el mal y que este al morir, su alma impura y de un corazón mellado por el odio, empezó a vagar por la inmensa selva peruana en busca de víctimas perdidas y que cobraba la vida de todo aquello que se tope en su camino. Según cuentan distintos habitantes de la selva, el Tunche se acerca lentamente a sus víctimas sin emitir ningún sonido, y cuando éste ya está lo suficientemente cerca de aquellos que andan solos y perdidos por la noche, empieza a silbar, anunciando la muerte de todo el que lo escucha. Su desgarrador silbido persigue al que huye de él, y a medida que se va acercando su volumen empieza a aumentar, así que por más que corras, sentirás su presencia cada vez más cerca, del cual no podrás escapar. Aquellos pocos que se han salvado de morir llevados por el Tunche han perdido la razón, de repente por la aparición de este o por escuchar el silbido. Nadie sabe a ciencia cierta lo que pasa entre estas personas. Y bueno, sobre el destino de las víctimas aún es incierto. No se sabe si el Tunche los abandona a su suerte, o mueren de hambre, o incluso son devorados por el mismo Tunche. Los pobladores selváticos cuentan que si una persona fallece debe ser velada toda la noche hasta que se le entierre. De lo contrario, si la persona se retira antes del amanecer, el Tunche se encargará de cobrar su vida y atacará sanguinariamente a algún familiar o a alguna persona del pueblo. Por eso es mejor pasear por la selva de día y que lo hagas con varias personas que conozcan perfectamente los caminos de esta, para así no poder ser atrapado por el Tunche, el dueño de la oscuridad amazónica. Les voy a hablar sobre la leyenda del Chuyachaki. El Chuyachaki es un ser que es mitad animal, mitad humano. Algunos pobladores de la selva peruana dicen haberlo visto y tienen historias con él, y otros simplemente no saben quién es. ¿Cuál es la cualidad del Chuyachaki y por qué es tan conocido? Este dice que cuando estás solo en el bosque te llama, es juguetón y con tan solo mirarte se puede transformar en ti. ¿Y esto con qué finalidad? Esto lo hace para desalentar a toda la gente que va contigo. ¿Y por qué? Bueno, el Chuyachaki es un cuidador de la selva y toda la gente que cree que es una amenaza para la selva la lleva a otro lugar. Y esta es una de los mitos tan más conocidos de todo el Perú. Gracias. Continuando con las leyendas y los cuentos andinos,
mi persona les hablará sobre la leyenda del toro encantado. Cuenta una antigua leyenda que de las aguas de la laguna Razahuilca en Huanta, hace muchos siglos atrás, un enorme toro furioso salía de sus aguas, provocando inundaciones y daños a todo el pueblo. El toro, negro, brillante y corpulento, luego de dejar al pueblo destruido, volvía cansado al fondo de la laguna. Los habitantes de Huanta estaban cansados y no sabían qué hacer, hasta que cierto día, una anciana, sabiendo que le quedaba solo un par de años de vida, decidió sacrificarse para poder contener al animal. Fue así como la anciana, luego de un largo ritual, se lanzó junto con una enorme jaula de gruesos barrotes de fierros encantados al fondo del agua. Allí lo encontró dormido y silenciosamente, como pudo, lo metió dentro de la jaula. Es la misma viejecita quien vigilaba que no se escape. El pueblo de Huanta vivía feliz, tranquilo, sabiendo que su peor enemigo vivía encerrado en lo más profundo del agua. Sin embargo, esta historia no termina aquí. Un día, en un invierno, cuando las lluvias azotaban con fiereza la tierra, un luminoso y brillante rayo cayó en la laguna de Razahuilca, dejando a la anciana ciega, pero solo por unos segundos. Pero esos pocos segundos fueron suficientes para que el malvado toro les robara las llaves de la jaula y volviera a hacer lo que más le gusta hacer: inundar y sembrar el pánico en el pueblo de Huanta. El toro se reía y se burlaba, pensando que nunca se cansaría y que lo atraparían, diciendo: nunca me volverán a encerrar, nunca se librarán de mí. Pero como siempre, luego de un par de días, el toro caía rendido, dormido al fondo del agua, y esta vez, soltando las llaves que tan fuertemente sujetaba entre sus pezuñas, la viejecilla tomó las llaves y volvió a poner al toro en su jaula. Ahora las cuida más que antes, pues sabe que ante cualquier descuido, el más mínimo, el toro las tomará y volverá a dejar su rastro de destrucción en Huanta. Muchas gracias.